Ecuador, la violencia en este país ha alcanzado un nuevo pico alarmante con la infiltración del narcotráfico en la próspera industria bananera del país. La situación ha escalado hasta el punto de que 3 coordinadoras del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, ASTAC, han denunciado en DW amenazas de muerte, una situación que pone en relieve la gravedad del conflicto y el peligro que enfrentan aquellos en la línea del frente. La tensión se intensifica aún más con la reciente elección de Daniel Noboa, un empresario prominente del sector cuya llegada al poder ha sido recibida con preocupación por parte de los miembros del sindicato. Bueno, hablamos ahora de Ecuador, que no es solo el mayor exportador de plátano a nivel mundial, sino también uno de los principales productores de cocaína del mundo. Los narcotraficantes han encontrado ahora en los contenedores repletos de bananos el vehículo perfecto para contrabandear su producto hacia Europa. La infiltración de los cárteles en la industria responsable de alrededor del 30% de los plátanos a nivel mundial ha contribuido a una oleada sin precedentes de violencia, especialmente en la ciudad portuaria de Guayaquil, centro bananero en el Pacífico. En agosto, España y Holanda anunciaron la mayor incautación de cocaína de su historia en contenedores de plátanos, casi 10 y 8 toneladas de droga respectivamente. 3 defensoras de derechos humanos que trabajan como coordinadoras del sindicato ecuatoriano ASTAC, es decir, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, han recibido amenazas de muerte relacionadas con su trabajo. Diana Montoya es una de ellas y la tenemos acá en el estudio. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Diana, ¿de dónde vienen exactamente las amenazas contra ti y tus otras 2 compañeras? Bueno, si bien es cierto, acabas de decirlo, Ecuador está atravesando lamentablemente por una situación en cuanto al tema delincuencial increíble. Nosotras como coordinadoras es claramente visible de quién viene la amenaza. Es de un grupo criminal que existe en el país actualmente, que está imperando dentro del tema de inseguridad. Entonces, obviamente tenemos identificado que es precisamente que viene de allí. Lo que sí es también visible es el hecho de que nos indican que estamos metiéndonos con una de las grandes mafias. No sabemos cuál es la relación que puede existir al decirnos que dejemos de defender derechos humanos y de los trabajadores, y que es precisamente por eso que nos están lanzando estas amenazas. Diana, ¿cuán profunda es esa infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el sector bananero o agrícola en todo caso? Bueno, consideramos que lamentablemente o desafortunadamente, vuelvo a repetirlo, en el Ecuador el tema de la inseguridad y ahora del narcotráfico está jugando un papel importantísimo dentro del sector bananero. Si bien es cierto que están identificados en varios aspectos, quizás acá no los pueda decir directamente por varias circunstancias, pero sin embargo nosotros como sindicato, si bien es cierto con estas amenazas que estamos recibiendo es más que visible, vuelvo a insistir, la situación en el sector bananero podemos decir que lamentablemente se están tomando estas bandas o estos carteles, como podemos indicar, quizás están tomándose el nombre. Ya te explico, no sé cuál es la vinculación que puedan tener directamente quizás con las grandes empresas que manejan el sector bananero. Entonces, para nosotros es preocupante el recibir, bueno, no es de ahora en realidad, desde el año 2018 nuestro coordinador general también recibió amenazas de muerte precisamente. Lo que es curioso acá, vuelvo a insistir también, es el hecho de que, por ejemplo, estas bandas actúan primero extorsionándote y demás, pero acá nosotros no fue así. Recibimos directamente amenazas de que pueden atentar contra la vida de nosotras como coordinadoras. ¿Y están recibiendo ustedes apoyo del gobierno en este tipo de violencia que están viviendo? Bueno, en realidad nosotros recibimos apoyo por parte de la Defensoría del Pueblo, fue de manera inmediata. Ellos escribieron un documento a la Fiscalía para que tomaran acciones. La Fiscalía ha iniciado un proceso investigativo, que es el apoyo que estamos recibiendo en realidad por las autoridades. Lo que sí no hemos visto que haya algún pronunciamiento de parte de los grupos que manejan este tema de poder en cuanto al sector bananero. Bueno, tenemos entendido que el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, proviene precisamente de la industria bananera. ¿En qué forma podría
contribuir esto a estipular medidas para protegerlos a ustedes, los activistas? Bueno, en realidad más que contribuir, yo considero, o nosotros en algún momento como organización hemos considerado realmente preocupante la situación. Expongamos el hecho de que el actual presidente electo y que va a ocupar sus funciones muy pronto es precisamente un productor bananero. En el 2018, nuestro coordinador precisamente estábamos siguiendo un proceso en contra de una de las haciendas del señor ahora electo presidente y fue encarcelado por unas horas por estar haciendo este tipo de gestiones. Entonces, insistimos en la preocupación que podemos tener como defensores de derechos humanos ante una situación como esta y ante una persona que quizás no tenga la empatía con miles y cientos de trabajadores que existen. ¿Temen ustedes entonces que las autoridades los dejen solos? Por supuesto. Sí. Una última pregunta. ¿Podrían los países que importan plátano de Ecuador, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, otros países europeos, contribuir a proteger el sector de la violencia imperante? Por supuesto. Una de las formas que nosotros consideramos que podrían contribuir incluso serían los consumidores. Los consumidores, por supuesto, son también trabajadores que deben de conocer de este tema de violencias, que deben conocer del tema de todo lo que está actualmente imperando en los países que realmente están exportando el tema bananero. Podría decir que actualmente se está promoviendo una ley de debida diligencia acá en Europa. Es lo que precisamente nosotros indicamos que en algún momento, por medio de esa ley de debida diligencia, debería de existir de cierta manera algo en la cual se busque la protección de nosotros, los defensores de derechos humanos. En una entrevista con DW, en español, Diana Montoya, coordinadora de ASTAC, expresó el temor que siente por la seguridad de los trabajadores del sector bananero, advirtiendo que se enfrentan a una amenaza considerable debido a la magnitud del cartel involucrado. Esta afirmación no solo subraya la gravedad de la infiltración del narco, sino que también destapa la falta de apoyo gubernamental. Montoya resalta que la ausencia de medidas de protección y la indiferencia de las autoridades dejan a los trabajadores y a los defensores sindicales en una vulnerabilidad extrema, lo que podría tener consecuencias fatales. El reportaje de la televisora DW en español se adentra en las profundidades de esta crisis, buscando dar voz a los afectados y arrojar luz sobre las dinámicas del poder que amenazan la estabilidad del sector bananero en Ecuador. Con la comunidad internacional pendiente de la situación, el gobierno ecuatoriano se encuentra en una encrucijada crítica. Continuar ignorando el problema y dejar a sus ciudadanos en riesgo o tomar medidas decisivas para combatir la violencia y asegurar la protección de sus trabajadores. El tiempo dirá si la atención mediática y la presión internacional conducirán a una intervención efectiva o si, por el contrario, la industria bananera del país seguirá siendo sombra de violencia y miedo. Uf, qué miedo.